Pero esto es una muestra, nomás porque falta. Público televidente. Sí, correcto, con el público televidente, aquí para poder compartir una información bastante importante que hoy por hoy pues estamos viviendo un proceso político, un cambio de gobierno, todavía con una incertidumbre bastante marcada, no sabemos todavía exactamente quién va a ganar y esa incertidumbre muchas veces nos ocasionan o nos llevan a tomar decisiones aceleradas. Por eso que una de las recomendaciones importantes bajo este tema es que nosotros en este momento primero mantengamos la calma. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos exactamente lo que va a suceder. Y también soy un convencido de que normalmente en el tema empresarial también tiene su proceso, ¿correcto? También tiene su proceso y hay que esperar para que obviamente sepamos las decisiones y las cosas que obviamente van a pasar durante esta primera etapa, se podría decir, ¿no? Ok, la idea obviamente, Javier, pues que tengamos paciencia, ¿no? Pero creo que es lo que más nos falta a los peruanos y sobre todo a los emprendedores, ¿no? Así Que es. quieren saber pues si esta coyuntura política de repente les va a afectar, como ya hemos visto de repente en otras ocasiones, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué tanto, ya para entrar un poquito más en contexto, ¿no? Puede afectar una coyuntura política al sector de empresarial o de emprendimientos, ¿no? Si hablamos económicamente, claro. Sí, claro, claro, claro. En realidad, así no queramos, definitivamente la incertidumbre política sí afecta directamente al emprendedor. Directamente. Directamente. ¿Por qué? Porque la incertidumbre no solamente ocasiona un tema de baja producción o que el emprendedor en realidad deje de hacer inversiones en su negocio, sino que también el consumidor es Ok. aquel que obviamente bajo esta circunstancia política muchas veces prefiere guardar el dinero, Claro. pasamos a un tema de recesión, guardar el dinero y no hacer inversiones. Y Como eso, lo vimos en pandemia de repente. por supuesto, en pandemia también ocurrió algo similar, Ujú. pero el tema político se da siempre con frecuencia, se podría Por decir, supuesto. ¿no? Por los cambios de gobierno que tenemos y eso hace que realmente el consumidor final muchas veces posponga el tema de sus Ujú. inversiones y eso pues no le dé dinamismo a la economía. Por supuesto, que Así se es. estanque de repente, Que se ¿no? estanque. Ok, eso es con respecto, o si hablamos, mejor dicho, pues del consumidor o de la relación del emprendedor con el consumidor. Ujú. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la solvencia, no sé, de créditos, ¿no? O de Ajá. flujo para que el emprendedor pueda seguir haciendo crecer su negocio. Ese es otro punto bastante importante porque en realidad en esta temporada normalmente de incertidumbre, también los bancos, los mismos bancos, ponen nuevas políticas para poder observar y para poder dar créditos. Claro. Entonces, en un tiempo normalmente de estabilidad, de tranquilidad política, estos requisitos a veces no son tan incisivos, sino Claro. un poco más condescendientes con la Claro. persona que solicita un crédito, ¿no? Ajá. Y en este tema, muchas veces cuando ven que el negocio no está creciendo de manera sostenible, los bancos pues no solamente te niegan quizás el Mm, préstamo, ok. sino uno de los factores más importantes que normalmente los créditos se vuelven más costosos, o sea, los intereses intereses. suben un poco, ¿no? Ujú. Para poder reducir el riesgo que obviamente el banco va a tener al momento de dar este crédito. O sea, digamos que no solamente te ponen más trabas, hablando de manera coloquial, ¿no? Para que Así pues es. podamos entendernos todos, sino también de repente tienes que pagar más en cuanto a Tienes que intereses. pagar más. Y eso afecta definitivamente de manera directa la rentabilidad del emprendimiento y eso conlleva a que obviamente se generen menos empleos. Por Y al supuesto. generarse menos oportunidades de empleo, automáticamente afecta directamente al consumidor final o a la persona de a pie, lamentablemente, ¿no? Hay gente que se queda sin trabajo o hay pequeños negocios que fueron negados a través del crédito y automáticamente pues se tuvieron que cerrar el negocio, 4 o 5 personas quedan en la calle y la oportunidad de buscar un nuevo empleo se vuelve mucho más complicado. Claro.
Claro, definitivamente es una situación que también hemos visto bastante en el transcurso del tiempo, ¿no? Justamente pues por esta inestabilidad política que venimos sufriendo hace muchos años. Ahora, ¿tú crees que la economía de repente ha ido en incremento o en descenso en los últimos años? ¿Cómo ves la situación? Claro, la economía, gracias a Dios en el Perú, siempre ha tenido un crecimiento sostenible. Eso gracias también a las políticas, obviamente, que tenemos dentro de nuestro país. Ha venido teniendo un crecimiento y la posición también de la moneda peruana, yo creo, si no me equivoco, está posicionada como la tercera moneda más fuerte del mundo. Eso significa de que existe una sostenibilidad económica. Si bien es cierto, faltan muchísimas cosas por hacer, por implementar políticas que obviamente ayuden al común de las personas, al empleo, etcétera, nuevas oportunidades, nuevas políticas que lleguen obviamente a generar oportunidades. Yo pienso que dentro de las políticas, más que dar un bono, más que dar un dinero a la gente, es crearles oportunidades. Exactamente. Yo creo que el gobierno, definitivamente una de las preocupaciones, quien salga elegido, para poder eliminar esa brecha gigante que hay de la pobreza, yo creo que una de las cosas que debería hacer en primera instancia es generar oportunidades. Digamos que enseñarles a pescar en vez de darles el pescado. Totalmente de acuerdo, eso lo hemos visto a nivel de la historia del mundo, que darles el pescado, ese es un caramelito temporal, lo llamo yo así. Fatal, con Así consecuencias es, fatales. con consecuencias totalmente fatales, ¿no? En cambio, si yo le enseño a través de oportunidades, a través de emprendimientos, de generación de empleo, apoyando al emprendimiento para que siga obviamente generando más empleo, existe un dinamismo total y absoluto, un ecosistema que permite que la economía no solamente se mantenga, sino crezca, pero no solamente crezca para el lado empresarial, sino que pueda llegar definitivamente a la familia, a la caja de la familia. ¿Y dónde se ve eso? Justamente en mejores bonos de sueldos, mejores planillas. Y otro tema muy importante es que los precios en nivel mercado se van a mantener o incluso van a bajar. ¿Correcto? Porque hay más dinamismo de la economía. Y digamos que también es una manera, pues, de explotar o aprovechar el potencial o el talento que ya hay de por sí, ¿no? Por supuesto, hay un talento increíble en nuestro país y como bien dices tú ahora, pues definitivamente el talento debe ser aprovechado definitivamente y eso nos podría llevar a niveles extraordinarios también con respecto a la economía. ¿Tú consideras que en el transcurso, pues, de los años, pasados, transcurridos, ¿no? ¿Se han implementado políticas gubernamentales que han protegido, por decirlo así, al emprendedor? En realidad, durante estos últimos años, al pequeño y mediano empresario ha habido políticas que no necesariamente han favorecido al 100%. Ok. Yo creo que han habido políticas muy polarizadas, ¿correcto? Varios extremos han existido y yo creo que el nuevo gobierno que ingrese, vuelvo a repetir, tiene que fijarse y tiene que concentrarse en la pequeña y mediana empresa, porque ese es el grueso de la economía. Si nosotros obviamente hablamos siempre y escuchamos a los políticos hablar del tema de la informalidad, etcétera, etcétera, yo pienso que la mejor forma de eliminar la informalidad es generando oportunidades al pequeño y mediano empresario. Ok, Javier, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, ¿no? Y tocar ese tema tan importante y que estoy segura pues le preocupa a muchísimas personas, ¿no? En casa, sobre todo los que de repente tienen pequeños emprendimientos, grandes emprendimientos. Lo importante es mantener la calma. Una recomendación final, por favor, para el público y también cómo te pueden ubicar. Sí, recuerden que en realidad, como dije al inicio, lo que debemos tener en este momento es total calma. La política no debe llevarnos a dividir nuestra ideología, sino debe más bien todo lo contrario, unirnos como peruanos en este momento de incertidumbre. Y pues me pueden encontrar en redes sociales como Javier Cubas, en TikTok, en Instagram, para que obviamente puedan también seguir mi contenido, donde brindo todos los días consejos importantes para su crecimiento económico. Listo, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estuvimos pues conversando, indagando acerca de qué manera pues la política afectaría a los emprendimientos peruanos. Ahora nosotros continuamos ya con la parte final. Grace, vamos contigo.